Profesor, buenas noches, compañeros. Es un gusto, ¿no?, estar aquí presentándoles un tema de gran importancia dentro del cálculo. Somos el grupo número 3. Estamos conformados por Gonzalo Barrio Nuevo, Lorena Mena, Liliana Pacheco, Paulina Llanes, John Shumi y Amagua Mireya. Cambie, por favor. Bueno, el tema que nosotros les vamos a presentar esta noche se llama la derivada como razón de cambio. Les hemos dividido en algunos puntos. El primero que les voy a hablar yo es acerca de la introducción. Bueno, como introducción, nosotros sabemos que hemos hablado en este tiempo acerca de las derivadas. Y tenemos dos aspectos fundamentales importantes que son tratadas a partir de las derivadas. La primera es la aplicación de las derivadas, se la utiliza en las tangentes, en el cálculo de tangentes, que eso pues ya hablaron los compañeros en el tema anterior. Nosotros tenemos la segunda aplicación de las derivadas, que es la razón de cambio. Pues este es el segundo problema que tiene que ver con la derivada y surge a partir de los intentos de Kepler, Galileo y Newton. En aquellos tiempos donde la situación era bastante complicada, pero también se dio unos grandes avances en cuestión de la física, de la matemática. Y esto aparece por la necesidad de describir la velocidad. Especialmente se tenía la necesidad de describir a la velocidad de un cuerpo en movimiento. Este fue el problema que permitió, la velocidad instantánea que permitió que se descubra la razón de cambio. Bueno, entonces, ¿qué es la razón de cambio? La razón de cambio, el concepto de razón de cambio, se refiere a la medida en la cual una variable se modifica con relación a otra variable. Se trata de la magnitud que compara dos variables. Es por eso que se llama razón. En matemáticas nosotros sabemos que la comparación de dos variables, de dos números, se denomina razón. Y pues también se le conoce como cociente. ¿A partir de qué? A partir de sus unidades de cambio. Como introducción también podemos ver que, en general, los problemas donde se estudian fenómenos relativos a la variación, en cualquier situación donde nosotros hablemos de variaciones, estamos hablando de razones de cambio. Una variación de una cantidad que depende de otra, por lo que se hace necesario describir y cuantificar estos cambios a través de modelos matemáticos. Podemos hacerlo a través de gráficas, inclusive a través de tablas estadísticas. Bueno, ahora, ¿para qué nos sirve esta razón de cambio? Pues esta razón de cambio nos permite analizar y comparar. Esto es muy importante. Nosotros, a través de la razón de cambio, llegamos a analizar, llegamos a comparar, y en algunos casos, pues, podemos nosotros establecer ciertas conclusiones. Ahora, el comportamiento de las magnitudes, eso nos permite ver cuándo, cómo y cuánto cambian las magnitudes, la una con respecto a la otra. Podemos ver aquí en estos gráficos la cantidad versus tiempo, energía versus distancia, velocidad versus tiempo. Son algunos de los ejemplos. Ahora, si bien es cierto, muchas personas consideran que el cálculo tal vez solamente se ha transformado en un proceso mecánico, nosotros ahora podemos reconocer que no es así, que tiene muchas utilidades. La utilidad de razón de cambio, podemos ver en la vida diaria, se determinan razones de cambio en diversas situaciones. Estas pueden ser de tipo natural, de tipo económico, de tipo social. Situaciones en las que nos interesa conocer cuál es el más pequeño, conocido como mínimo, o más grande, máximo valor, como también cuánto aumenta, cuánto crece,
este valor, pero siempre considerado en un intervalo de tiempo específico. Ahora, nosotros a este tema le hemos dividido en tres casos. El primero es razón de cambio promedio, que ya pues más adelante les vamos a estar haciendo ejercicios y desde luego la deducción. Razón de cambio instantánea y razón de cambio relacionados. Vamos a trabajar en estas tres clases. Bueno, ahora vamos a hablar como segundo punto, vamos a hacer la deducción, la demostración de la razón promedio y también de la razón instantánea. Y desde luego a establecer sus diferencias. Muy buenas noches con todos. Voy a presentar lo que es la demostración de lo que es la razón de cambio por promedio y instantánea. Por favor, ¿me puede dejar de compartir? Gracias. Entonces, voy a compartir. ¿Me avisan si estoy compartiendo la pantalla? Sí, John. Ya, gracias. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero, voy a demostrar lo que es la razón de cambio por promedio. Entonces, lo tenemos acá en la gráfica. Tenemos lo que es una pendiente. John, John, No, no estamos se viendo está una cosa que dice compartiendo la fondos imagen. con ley de Fedia. Eh, no les entendí, por favor. Ahí La no Estás está. en la imagen, página de Zoom, John. Ah, la página de Zoom. Ya, que no déjenme. estás Sí. todavía en tu demostración, en tu presentación. ¿Se puede ver ahí? Ahora sí. Ya, gracias. Entonces, eh, voy a hablar, pues voy a demostrar lo que es la razón de cambio por promedio. Entonces, tenemos acá la gráfica, tenemos justamente lo que es una pendiente. Entonces, dos puntos, lo que es el X0 y X1. Igual tenemos en Y lo que es el F en X0 y en X. Entonces, aquí le llamamos lo que es el cambio o el incremento en X. Puede ser tanto como el aumento o la disminución. Igualmente tenemos el cambio en Y o también lo que se llama. Entonces, aquí lo que vamos a demostrar es la razón de cambio. Nuestra razón de cambio viene a ser lo que es el cambio en Y con respecto a X. Vamos a analizar justamente lo que es en los puntos en X0 y, y en X1 aquí, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Entonces, aquí tenemos lo que lo primero. Vamos a analizar lo que vamos a revisar en el cambio de X. Entonces, me dice que es igual. Lo que es el cambio en X viene a ser X1 menos X0. Entonces, X1 menos X0. Igualmente vamos a realizar el cambio en Y, que viene a ser el Y1 menos el Y0. ¿Sí? Entonces, igualmente le coloco. Entonces, perdón. F de X1 menos F de X0. Perfecto. Ahora vamos a continuar y voy a colocar la razón de cambio, lo que me indica de Y con respecto al cambio de X. Entonces, esto viene a ser que tenemos nuestro cambio en Y, viene a ser la F de X1 menos la F de X0. Y le colocamos igualmente lo que es el cambio en X. Entonces viene a ser el X1 menos X0. Ahora, esto pertenece como que el cambio, todo esto viene a ser a indicarnos como la pendiente. Tenemos hasta ahí. Pero queremos saber ahora lo que es en X1. Entonces, ¿qué me dice?
¿cuánto me vale en X1? Entonces, vamos a trabajar justamente con esta formulita. Vamos a despejar lo que es el X1 de aquí, lo que vendría a ser nuestro primer punto. Entonces, le colocamos igualmente todo lo que es el cambio en X, que viene a ser X1 menos X0. Entonces, despejamos X. Entonces, lo que tenemos, el X0 en negativo, al otro lado se va a convertir en positivo. Entonces, tenemos X0 más el cambio en X es igual a X1. Entonces, podemos reemplazar lo que es aquí en lo que es en la razón de cambio. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. Lo que es el cambio en Y sobre el cambio en X es igual a la en F, perdón, aquí ya no le ponemos X1, en vez le reemplazamos todo lo que tenemos, lo que es X0 más el cambio en X. Entonces le coloco menos con respecto a la F de X0 y sobre lo que viene a ser, igualmente aquí le vamos a reemplazar lo que es X1. Entonces todo esto me viene a valer X1 más el cambio de X menos X0, ¿sí? Entonces aquí podemos simplificarle un poco lo que viene a ser nuestra función, perdón, nuestra ecuación. Entonces simplificamos y simplificamos. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos queda la razón de cambio de la de f de X0 más el cambio de X menos de f de X0 dividido para el cambio de X1. Entonces, aquí tenemos nuestra primera demostración, lo que viene a ser la razón de cambio. Justamente, esta es la razón de cambio, lo que viene a ser en dos puntos. Justamente en el punto, como había mencionado, en el punto X0, X1, justamente el desplazamiento entre los dos puntos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos. Ahora voy a hablar un poquito también lo que viene a ser el cambio de lo que es el cambio instantáneo que nos indica acá. Entonces, aquí parte igual de lo que es con respecto a límites. Tenemos lo que es nuestra curva y también tenemos lo que es nuestra recta secante, ¿sí? Aquí nos habla con todo, que vamos a analizar con respecto solo a un punto. No vamos aquí a analizar como lo que es la razón de cambio promedio. Aquí nos dice que, perdón, eh, nos dice que vamos a analizar lo que sería f en X0, en X0 más H. ¿Sí? Entonces, acá analizamos solo en un punto porque va a haber un desplazamiento, va a disminuir. Entonces, les voy a dejar de compartir para poderles demostrarle mediante un ejemplo. Entonces, tengo un ejemplo, perdón. Ya, perfecto. Sí se puede visualizar lo que está la demostración en GeoGebra. Sí, yo.
Ya, perfecto. Entonces, aquí tenemos igual lo que es la razón de cambio instantáneo. Tenemos nuestra gráfica, tenemos lo que es aquí en el punto cero y justamente lo que decía, que vamos a hablar solo lo que es en el punto cero, que vendría a ser A. Entonces, aquí cuando nosotros nos vayamos a acercar, vamos a acercarnos el punto B al punto A, cada vez se va haciendo más pequeño y nuestra recta secante que es cada vez se va disminuyendo y se va a ir acercando al punto A. Entonces, cuando va a llegar justamente al punto, casi coinciden y nosotros casi ya no vamos a poder ver. Aquí ya se convierte lo que es nuestra recta, se pasa a ser lo que es de una recta secante a una recta tangente, porque va a analizar justamente en un solo punto. Entonces, es cuando ya se acerca lo que viene a ser el cambio de X, se acerca a cero. Entonces, vamos a indicar lo que es igual a cero, pero no es decir que justamente vamos a calcular a cero, vamos a acercarnos a cero, ¿sí? Aquí tenemos lo que es nuestro ejemplo. Entonces, si volvemos a compartir nuestra, perdón, eh, si vamos a compartir nuevamente nuestra pizarra, nuestra pizarra, ya, perfecto. Entonces, justamente como había mencionado, que vamos a analizarle solo acá en este punto, lo que tenemos nuestra recta tangente. Entonces, nos viene a decir que nuestro cambio en X viene a ser igual a H, ¿sí? Entonces, utilizando la fórmula anterior de lo que es la razón de cambio promedio, lo que nos dice el cambio con respecto a Y sobre el cambio en X, que es igual a F de X, de X0, de X0 más el cambio de lo que viene a ser en X menos con respecto a F de X0 dividido esto para el cambio en X. Entonces, aquí le vamos a cambiar lo que viene a ser nuestro cambio en X con respecto a H. Entonces, le colocamos nuestro cambio. Entonces, queda, perdón. Entonces, le coloco el cambio, lo que viene a ser, es igual a, entonces, F X0 más H con respecto, perdón, menos a X0. Y dividido esto para H, ¿sí? Entonces, como había mencionado, como nuestro, se va a acercar nuestro punto, se va a acercar nuestro punto hacia acá, entonces aquí vamos a utilizar lo que son los límites, porque se va a acercar bastante a cero. Entonces nosotros le vamos a llamar de la siguiente manera, que tenemos, que nos dice que el límite que en nuestro límite viene lo que es en el cambio de X, se viene a acercar a cero. Entonces aquí tenemos nuestro cambio en Y con respecto a nuestro cambio en X, ¿sí? Si vamos a esto ya a indicar nuestra fórmula, nos va a quedar de la siguiente manera. Nuestro límite, no, perdón, pongamos de otro color para que se diferencie. Entonces tenemos nuestro límite que se acerca el H a cero con respecto a F de X0
más h menos f de x 0 y esto dividido para h. Entonces, demostramos nuestras dos razones, ¿sí? Entonces, podemos aquí aclarar un poquito la diferencia entre las dos. Nuestra razón de cambio, lo que es el promedio, y la razón, el cambio, lo que es instantáneo. El cambio, lo que es en promedio, nos habla bastante lo que se analiza entre dos puntos, ¿sí? Entre un punto x0 a un punto x1. Puedes aumentar o disminuir. En cambio, lo que aquí hablamos en la razón de cambio instantáneo, solo se analiza en un solo punto, donde va a haber una disminución. Se va a acercar nuestro punto A al punto 0, x0. Entonces se termina convirtiendo en una recta tangente y como ese es un tramo muy pequeño, por eso utilizamos el límite que nos acerca a 0. Eso sería nuestra demostración, tanto las dos razones de cambio. Entonces voy a dejar de compartir para dar paso a mi compañera para que... Yo, una pregunta. Sí. Aquí tal y como está en la demostración, ¿a cuál le llamarías tú el cambio promedio y a cuál le llamarías tú el cambio instantáneo? De lo que tú hiciste ahorita, ¿cuál es el cambio promedio? El cambio promedio tenemos esta fórmula, porque nosotros estamos analizando en dos puntos, ¿sí? Justamente le pongo. Ya, aquí estamos analizando en el punto x0 y x1, Ya. ¿sí? ¿Y Es la cuál es el diferencia. cambio instantáneo? El cambio instantáneo es cuando ya empieza a disminuir a un solo punto, empieza a haber movimiento aquí. Ya, entonces, justamente. según la explicación, si es que le entendí, el cambio promedio se convierte en un cambio instantáneo cuando el delta X tiende a cero, es decir, cuando tú sacas el límite de ese cambio promedio, haciéndole obviamente que el delta X tienda a cero. Y Es, obviamente ese límite es igual a lo que tú pusiste allí, haciendo el cambio de la variable del delta X con H, ¿verdad? sí, sí, justamente como mostraba en GeoGebra, el movimiento que se va acercando, ¿sí? Ahí tenemos justamente, está hecho calculado, entonces va al rato que va disminuyendo y se va acercando y va cambiando la respuesta, ¿sí? Justamente. Ya, No gracias. tiene ejemplos. Sí, ya justamente mi compañera lo va a dejar de compartir para que ella pueda indicar algunos ejemplos. Aquí en esta parte, solo para no confundirme, ahí donde dice, bueno, en la primera parte dice f en x sub 0 y, bueno, cuando delta x, a ver, en la parte de abajo dice delta x tiende a h, o se hace un cambio de variable, delta x pasa a ser h, eso es lo que no entendí. ¿Delta x Este, tiende a h o delta x se hace un cambio de variable para que sea h? aquí hacemos un cambio de variable, justamente solo Ah, para no dejarle como el cambio de x, le cambiamos a h, ¿sí? ya, muchas gracias. Esa era mi pregunta. Gracias, John. Y en realidad ahí no, ni siquiera hace falta el cambio de variable. Puedes tomar límite cuando delta de x tiende a cero ya. Sin Sí, escribir el h de nuevo. Pero no sí, importa. Dale, sigue. ya, gracias. Entonces le doy un paso a mi compañera para que pueda continuar con unos ejemplos que son entre los dos cambios. Buenas noches a todos. A mí me ha tocado hablar acerca de la diferencia entre la derivada de la razón instantánea y la razón promedio. Bueno, como acaba de mencionar nuestro compañero John, la diferencia es que en la razón de cambio vamos nosotros a evaluar lo que es en sí en dos puntos, como acabo de demostrar, es decir, es una recta tangente evaluada en dos puntos. Sí, donde aquí nos dice que para toda función f de x se define la razón de cambio promedio de f en un intervalo AB contenido en el dominio de f de x. Entonces aquí tenemos nuestra cociente donde la función está evaluada en un número en p menos f de a, que es 0, obviamente, como decía, x sub 1 y x sub 0. ¿Sí? También tenemos esta combinación. Recordemos que la razón promedio es una medida de variación que experimenta una función en un intervalo.
unidad de variable independiente. En este caso también quería hacer un poquito de énfasis, que no solamente tenemos que va a incrementar, también vamos a tener razones negativas cuando estas tienden a disminuir, ¿sí? Cuando la pendiente va a ser negativa. En los casos, en la razón de cambio instantánea, vamos a establecer el estudio solamente en un punto. Es por tal razón que el límite de las razones promedio cuando los intervalos considerados se hacen cada vez más pequeños, es lo que acabo de mencionar yo, es decir, que va a tender a cero. Y entonces, por esa razón, como ustedes conocemos, el límite de h que tiende a cero en la función evaluada de x más h menos la función sobre h, que esto ustedes conocemos que es la primera derivada. Siguiente. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Dice, si se conoce la función de la posición de un objeto en movimiento, s de t es igual a t al cuadrado, donde s representa la posición y t el tiempo. Calcular la velocidad. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Como pueden observar en esta partecita, pues nosotros vamos a derivar. Entonces, ¿cómo derivamos? Recordemos que ds sobre d de t es igual a 2 veces t. ¿Sí? Entonces, como les dice que en este caso tenemos que dar la velocidad instantánea, ¿no es cierto? En t igual a 2, nosotros vamos a reemplazar este valor en t igual a 2. ¿Sí? Entonces aquí 2 por 2 es 4, es decir, 4 unidades por segundo. Sí, es decir, que nos está dando una velocidad de 4 metros sobre segundo. Mientras que para el promedio, ¿no es cierto? Nos dice, supongamos que un automóvil recorre 200 kilómetros en un determinado tiempo de 4 horas, ¿no es cierto? Entonces aquí básicamente ya nos está dando el promedio. Entonces aquí 200 kilómetros sobre 4 nos da 50 kilómetros. Más adelante les voy a dar unos ejercicios en los cuales nosotros podamos diferenciar estas dos razones. Por favor, Es bueno que no hagan tantos ejemplos de polinomios, hagan otros ejemplos, otra clase de ejemplos, otras funciones más interesantes. sí, aquí tenemos, dice, el tamaño de población está modelado por P de P igual a 70.000 más 80 t elevado al cuadrado, donde P es el número de años después del 2011. Entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Cuál es el incremento de la población del tiempo, ¿no es cierto? En t igual a 4 a t igual a 5. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Como nos está dando dos puntos, ¿no es cierto? Es decir, 2 años en t igual a 4 y t igual a 5, tenemos que sacar lo que es el promedio. De la misma manera, en la B nos dice calcule la tasa de cambio promedio desde t igual a 4 a t igual a 4.5. Y finalmente, la C nos dice calcule la tasa de crecimiento instantánea, es decir, en un punto. ¿En cuál punto vamos a calcular? En t igual a 4. Tenemos nuestros datos, como podemos observar, donde t es el número de años. Entonces, aquí tenemos que hacer un énfasis, como les había dicho, la razón de promedio, ¿no es cierto? La versión de promedio nos da simplemente que tenemos que evaluar las funciones, ¿sí? Mientras que la razón de cambio de y instantánea nos va a dar con el límite. Por favor, a continuación. Sí, entonces aquí tenemos, ¿no? Primerito, ¿qué vamos a hacer? El razón de cambio instantáneo, ¿sí? Entonces, aquí, como les había mencionado con la demostración que hice yo, vamos a utilizar el límite, ¿sí? De la función, que la función ya sabemos que es 70.000 más 80, ¿no es cierto? El t cuadrado menos. Entonces, aquí vamos a evaluar la función, como podemos ver, t más h elevado al cuadrado menos la función que era 70.000 menos 80t cuadrado. Hacemos las respectivas, lo que es un binomio elevado al cuadrado
aquí vamos a eliminar los 70.000. Hacemos el binomio elevado al cuadrado menos 80. Y de la misma manera, aquí pues se elimina el 80, dándonos pues aquí estos dos valores donde vamos a sacar el factor común que es h, y con eso pues hallamos nuestro límite. Evaluamos el límite donde h tiende a 0 y nos da pues que es 160t. Ese valor nos va a ayudar ¿para qué? Para hallar el literal c, porque es solamente de la instantánea, es decir, en un punto, ¿sí? Entonces, eso nos va a servir para el literal c. Ya lo podemos hacer. Entonces, en 4 años, ¿cuánto ha sido? La razón me dice que la población, justamente cuando está en 4 años, el incremento de la población es de 640 habitantes por año. Ahora bien, para hallar lo que nos acaba de decir el literal A y el literal B, que es su promedio, entonces evaluamos estos dos puntos en nuestra función. Entonces aquí vamos a ver cuando P es igual a 5 y P es igual a 4, ¿no? Sobre, obviamente, 5 menos 4 que nos da 1, y esto me da pues el incremento de la población desde el tiempo de 4 a 5 es de 720 habitantes. Y finalmente igual hacemos en la parte de acá, cuando nos dicen con un promedio de 4.5 y 4 reemplazamos nuestra función. Recordemos que aquí sería 4.5 menos 4 me da 0.5 y me da el incremento de la población es de 680 habitantes por año. El siguiente, por favor. Bueno, vamos a la siguiente, ¿no? Que es algo parecido de la misma manera. Aquí nos dice la cantidad de clientes de un supermercado en un instante T. Dale un momentico para atrás, Lorena, por favor. La lámina anterior. Para atrás dice. Dígame. Pregunto. Ya, entonces sigamos. Dice que en siguiente expresión, donde 7 elevado al cuadrado menos 400 elevado al cuadrado, sí, elevado al cuadrado más 300t más 600, donde C es la cantidad de clientes y T es la cantidad de horas transcurridas. De la misma manera me dice cuál es la razón instantánea de llegar en T igual a 1 hora y la razón promedio de llegada de los clientes entre la 1 y las 3 horas. Entonces, tenemos los datos, el número de clientes, la hora y la función como tal. Sigamos. Bueno, entonces para este de aquí, de la misma manera como le había dicho, aplicamos lo que es el límite en la función. Y bueno, resolviendo todo este límite nos va a dar un resultado de la razón de crecimiento instantánea que nos dice 300 elevado al cuadrado menos 800t más 300. Sigamos. Bueno, y con eso pues vamos a ver lo que dice la razón instantánea. Una vez que nosotros hallamos lo que es la derivada en sí o el límite que sacamos, evaluamos cuando t es igual a 1, porque nos dice 1 hora. Entonces aquí evaluamos en 1 y esto nos da un valor de menos 200. Y para el literal B me dice cuál es la razón promedio de llegada de los clientes entre la 1 y las 3 horas. Obtenemos reemplazamos tanto evaluamos nuestra función en 3 y 1 para saber cuál es la razón de promedio. Como observamos, la razón de promedio es igual a 0. Y bueno, para el ejercicio número 3, se estimó que un trabajador en una empresa donde se fabrican marcos para pinturas puede pintar y en ciertas horas, ¿no? Donde X es horas. De comenzar a trabajar de 8
Y nuestra función nos dice y es igual a 3x más 8x al cuadrado menos x al cubo. En este caso nos dice determina la tasa a la que el trabajador está pintando a las 11 de la mañana. Y la otra nos dice determine la tasa de cambio de promedio que el trabajador pintará entre las 11 y 1 p.m. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los datos, nuestra función, donde Y es la cantidad de marcos que va a pintar el trabajador y X, pues obviamente las horas, donde el cual inicia a las 8 de la mañana. Siguiente, por favor. De la misma manera, nuestra función va a ser sacar el límite, ¿sí? Y pues aquí tenemos que nuestra razón de cambio instantáneo es igual a 3 más 16x menos 3x al cuadrado. Siguiente, por favor. Una vez que ya tengamos eso, vamos a sacar, determine la tasa a la que está trabajando a las 11 de la mañana. Entonces, básicamente, recordemos que aquí comenzamos desde las 8 y hasta las 11 de la mañana, pues tenemos comenzamos desde 0 y terminamos a las 11, sería 3, ¿no? Entonces, como queremos evaluar a las 11 de la mañana, ha transcurrido pues básicamente 3 horas. Y eso evaluamos en nuestra derivada que acabamos de echar. Y nos da pues la tasa que el trabajador pinta a las 11 es de 24 marcos por hora. Mientras que en la B me dice determine la tasa de cambio de promedio que el trabajador pintará entre las 11 y 1. Entonces recordemos que vamos a utilizar esos dos lados. Recordemos que a las 11 pues, ha pasado 3 horas y a las 5 va a pasar pues 5 horas. Y eso lo reemplazamos en nuestra función, dándonos pues un total básicamente de 18, donde el trabajador pinta marcos a una tasa promedio de 18 marcos por hora entre las 11 de la mañana y 1 de la tarde. Bueno, a continuación, aquí dejamos unos ejercicios propuestos para que ustedes, compañeros, puedan revisar. Muchachos, una cosa importante es que el nivel de las exposiciones sean adecuados, ¿no? Importante. No me hagan ejemplos todos iguales de polinomio. Ese es un solo ejemplo. Los 3 ejemplos que hiciste es un solo ejemplo, porque todos tenían un polinomio. Y la derivada la puedes calcular directamente sin usar la definición, ¿no? ¿Ok? Pasa el siguiente. ¿Ya? Mire, A continuación, compañero. bueno, buenas noches con todos. Aquí vamos a plantear el siguiente problema. Nos dice que en un movimiento rectilíneo, la posición de una partícula a los t segundos es S en función de t es igual a 2t cuadrado menos 3t más 1. Y nos pide encontrar la velocidad promedio en el recorrido efectuado entre los 3 y 5 segundos y B, encontrar la velocidad instantánea a los 3 segundos. Mi compañera antes hizo con la definición formal, digamos de cierta forma. Yo lo voy a hacer aquí de manera directa. Nuestros datos son la posición de la partícula, que como ya lo mencioné antes, es 2t cuadrado menos 3t más 1, y tenemos que encontrar la velocidad promedio y la velocidad instantánea en los 3 segundos. Entonces tenemos que la función vamos a derivar respecto al tiempo. La función es 2t cuadrado menos 3t más 1, que la vamos a derivar. Cámbiale, Mireya, por favor. Entonces, separando la función nos quedaría que la derivada de 2t cuadrado respecto a t menos la derivada de 3t más la derivada de 1 es igual a 4t menos 3. Recordemos que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, de esa forma, la primera derivada de esta función nos queda 4t. Para encontrar la velocidad promedio del recorrido efectuado entre los 3 y 5 segundos, entonces vamos a tener que evaluar
la primera derivada en el tiempo de 5 segundos menos la derivada en el tiempo de 3 segundos, y esto dividido para los dos tiempos, que serían el tiempo 2 menos el tiempo 1. Entonces, la velocidad promedio nos quedaría con la derivada que la tenemos acá a la izquierda, 4t menos 3. Entonces tendríamos que reemplazarle a donde tenemos t por 5 y también por el valor de 3. Entonces de esa forma nos quedaría 4 por 5 menos 3 y menos 4 por 3 menos 3. Y esto dividido para el tiempo 2, que sería el de 5 segundos, y el tiempo 1, que sería de 3. 4 por 5, 20, menos 3 nos queda 17 y menos 4 por 3, 12, menos 3 nos queda 9. 17 menos 9 dividido entre 2 nos da 4 metros sobre segundos, que esta sería la velocidad promedio en la que ha recorrido entre 3 y 5 segundos. Ahora, para encontrar la velocidad instantánea, a los 3 segundos, lo único que deberíamos hacer es reemplazar en donde tenemos t por 3 segundos. Entonces, de esa forma nos quedaría que la velocidad instantánea a los 3 segundos es igual a 4 por 3 menos 3. 4 por 3, 12, menos 3 nos quedaría que la velocidad en ese instante es de 9 segundos. Aquí tenemos unos ejercicios propuestos para que los compañeros puedan realizarlos. Acá tenemos otro ejercicio. Nos indica que un objeto viaja sobre una recta con una rapidez dada por la función velocidad respecto al tiempo es igual a 5t elevado a la quinta. Y nos piden hallar la aceleración en el instante de tiempo igual a 2. Entonces, como datos, nosotros tenemos la velocidad que está en función del tiempo, que sería 4t elevado a la quinta. Y nos piden hallar la aceleración en el tiempo de 2 segundos. Entonces, para ello nosotros tenemos que derivar la función velocidad respecto al tiempo. Derivando directamente, tenemos que el 4, como es una constante, sale de la derivada y tenemos que 4 por la derivada de la función, nos quedaría 4 por 5, que nos da 20, y restándole 1 al exponente nos quedaría 20t cuadrado. Para hallar la aceleración en el tiempo 2, tendríamos que reemplazar el tiempo por 2. Entonces nos queda 20 por 2 a la cuarta, 2 a la cuarta nos da 16. Entonces de esa forma tendríamos que 20 por 16 es igual a 320 metros sobre segundos. Entonces la aceleración con la que viaja el objeto sobre la recta sería de 320 metros sobre segundos. Hay una corrección, sería segundos al cuadrado, ¿no? Porque estás buscando aceleración. Sí, perdón. Segundos al cuadrado, metros sobre segundos al cuadrado. Gracias. Vamos entonces a empezar a ver las razones de cambio relacional. Gracias. Las razones de cambio relacionadas implican cuán rápido varía una cantidad. Vamos a suponer que tenemos dos variables, X y Y, que son ambas funciones del tiempo. X, función del tiempo, y Y, una función G, en función del tiempo. Y que estas variables estén relacionadas mediante una ecuación, F, en función de X, Y. Derivando implícitamente esta ecuación respecto al tiempo, se obtiene otra ecuación que relaciona las razones de cambio de X con respecto al tiempo y de Y con respecto al tiempo. Por este motivo se dice que dx sobre dt y dy sobre dt son razones de cambio relacionadas. En esta situación, si se conoce una de ellas, es posible encontrar la otra. En conclusión, se llaman razones de cambio relacionadas si dos cantidades están relacionadas entre sí.
Entonces, cuando una de ellas cambie con el tiempo, la otra también cambiará. Por lo tanto, sus razones de cambio con respecto al tiempo están relacionadas entre sí. Ayúdame cambiando, por favor. Miren. Gracias. Los problemas de razón de cambio consisten en calcular cómo varía con respecto al tiempo una determinada magnitud conocida, conociendo la variación de otra magnitud relacionada con ella, y al variar esas dos magnitudes en un determinado instante. Hemos considerado el procedimiento para resolver estos problemas de razones de cambio y este resumen en la siguiente lista. Primero, hacer una ilustración de la situación planteada. 2, identificar con símbolos las cantidades que varían con el tiempo. 3, identificar las razones que se conocen y la razón que se busca. 4, escribir una ecuación que relacione las dos variables. 5, derivar implícitamente con respecto al tiempo la ecuación obtenida en el paso anterior. Vamos a realizar unos ejemplos. ¿Me ayudas cambiando, por favor? Vamos a realizar unos ejercicios de razones de cambio relacionadas. Ya. Dice, el problema, dice, se bombea aire a un globo esférico a razón de 4.5 pies cúbicos por minuto. Calcular la razón de cambio del radio del globo cuando el radio es de 2 pies. Primero vamos a encontrar los datos, dándoles nombres a cada uno de ellos y también ubicando o diferenciando qué datos me están pidiendo que encuentre. Primero dice que se bombea un globo esférico a razón de 4.5 pies cúbicos por minuto. Los pies cúbicos por minuto son unidades de volumen. Y a este dato lo debemos poner como el diferencial de volumen respecto al tiempo, que es de 4.5 pies cúbicos sobre minuto. Calcular la razón de cambio del radio del globo cuando el radio es de 2 pies. Y esta vendría a ser nuestra incógnita, la derivada del radio con respecto al tiempo cuando el radio R igual a 2 pies. Necesitamos una ecuación que relacione el volumen con el radio. Entonces tenemos que, como nos dice que es un globo esférico, tenemos la ecuación del volumen de una esfera, que son 4/3 de pi por el radio al cubo. Miren ya, por favor, gracias. El procedimiento, después de tener nuestra ecuación que relacione estas dos magnitudes, el volumen y el radio, procedemos a derivar. Derivando esta ecuación, tenemos que nos queda 4/3 de pi por R. R al cubo, el 3 baja a multiplicar y se le disminuye en 1 a la potencia. Y por el diferencial del radio sobre el tiempo. Simplificamos el 3 de los 3/4 con el 3 de la derivada y de la ecuación obtenida despejamos el diferencial del radio con respecto al tiempo, que es el dato que nos están pidiendo que calculemos. Los 4 pi por el radio al cubo están multiplicando, al otro lado tendrían que pasar a dividir. ¿Sí? Tenemos ya nuestra ecuación y lo que nos queda es reemplazar los datos conocidos y que nos dan en el problema planteado, que son el diferencial del volumen, la variación del volumen, que era 4.5 pies cúbicos sobre minuto, sobre los 4 pi. En este caso nos decían cuando el radio es de 2 pies, reemplazamos igual, elevamos al cuadrado y multiplicamos. 2 al cuadrado 4 por 4, 16. Tenemos 16 pi en el denominador, 16 pi pies al cuadrado. Realizamos la división, simplificamos las unidades y vemos que el resultado es de 0.0895 pies sobre minuto, que sería la variación del radio con respecto al tiempo. El problema 2 dice, una persona de 5 pies de altura se aleja caminando de un poste de 20 pies de altura a razón constante de 3 pies sobre segundo. ¿A qué razón crece la sombra de la persona?
y a qué razón se aleja la punta de la sombra desde la base del poste. Tenemos nuestros datos. HT, que vamos a considerar que es la altura del poste, que son 20 pies. HP, la altura de la persona, que son 5 pies. Nos están preguntando a qué razón crece la sombra de la persona. Hemos puesto la base del triángulo como X. Sería porque se mueve en el eje X, entonces sería el diferencial de X sobre el tiempo, y es de 3 pies sobre segundo, que también es un dato. ¿Sí? Nos dicen a qué razón crece la sombra de la persona y a qué razón se aleja. Ayúdame, por favor, cambiando para... Gracias. El primero dice, realizamos una relación de triángulos que forman la persona, sería el triángulo verde, y la sombra con la que se forma el poste con el piso, que sería el triángulo morado. A estos dos triángulos, a partir del teorema de Tales, establecemos una razón entre los lados del triángulo, entre la altura y entre la base. ¿Sí? Hacemos una relación de triángulos semejantes y podemos plantearnos la siguiente ecuación, según el teorema de Tales. 5 pies sobre los 20 pies que mide el lado correspondiente de cada uno de los triángulos, y la base, en este caso la sombra, la vamos a ponerle la variable y la base del triángulo mayor, X más Y. Y tenemos nuestra razón de cambio. Ejecutamos las operaciones para tener una ecuación en función de Y y de X. ¿Sí? Entonces, Y que relaciona la sombra y X que relaciona la luz proyectada por la lámpara hacia el piso. ¿Sí? Tenemos nuestra ecuación. Ayúdame, por favor. Tenemos la ecuación que relaciona ambas variables. En este caso derivamos de Y sobre dt y X sobre 3 sobre el tiempo. Que nos queda 1/3 del diferencial de X sobre el diferencial de la distancia en X y de la distancia en Y. Reemplazamos el valor que teníamos de dato, que son los 3 pies, y obtenemos que la variación de la sombra es de 1 pie sobre segundo. El segundo literal nos decía, ¿a qué razón se aleja la punta de la sombra desde la base del poste? La punta del triángulo en morado cambia a medida que cambia la punta del triángulo, mientras se va alejando. A esta punta, cuando la punta del triángulo se va alejando, le vamos a denotar con la letra W, solo por darle un nombre. Sería el punto que se mueve del pie a este punto. Esta medida sería de X más Y. Si derivamos de esta ecuación con respecto al tiempo, tenemos que la distancia de X con respecto al tiempo más la distancia de Y con respecto al tiempo. De datos nos estaban ya dando que son 3 pies sobre segundos, la distancia, la variación de X, y del literal anterior encontramos también que era 1 pie sobre segundo. Si sumamos los dos, tenemos que la razón a la que la sombra se aleja de la base del poste es de 4 pies sobre segundo. El problema número 3. En una circunferencia sabemos que su radio aumenta a razón de 1 centímetro sobre segundo. ¿Cuál es la razón de cambio del área de la circunferencia cuando el radio sea igual a 5? Aquí ya nos está dando varios datos como la variación del radio con respecto al tiempo, que es de 1 centímetro sobre segundos, y también nos está diciendo que encontremos la razón de cambio del área de la circunferencia con respecto al tiempo cuando el radio es de 5 centímetros. Necesitamos una ecuación que relacione el área con el radio. Sabemos que el área de un círculo es igual a pi por el radio cuadrado. Esta sería la ecuación que nosotros tendríamos que derivar para poder encontrar la solución a este problema. Derivamos los dos lados de la ecuación y reemplazamos el valor del radio, como les dice que cuando tenga 5 centímetros, reemplazamos el valor del radio
Reemplazamos también la variación del radio con respecto al tiempo. Hacemos los procesos, las operaciones indicadas y encontramos que la variación del área con respecto al tiempo cuando el radio tiene 5 centímetros es de 31.41 centímetros al cuadrado sobre segundo. Y me cambiando de aquí. Siguiente problema. El volumen de un cubo está cambiando a razón de 75 centímetros cúbicos sobre minuto. Hallar la razón de cambio de su lado cuando mide 5 centímetros. Los datos vendrían a ser 75 centímetros sobre minutos, la variación del volumen con respecto al tiempo. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Por sus unidades, porque son centímetros cúbicos, entonces sería la variación del volumen y minutos tiempo. Nos están pidiendo la razón de cambio de su lado cuando mide 5 centímetros. ¿Listo? Cuando A vale 5 centímetros. Cuando el lado o el arista vale 5 centímetros. Ayúdame, Camila. Tenemos que el volumen de este cubo es igual a la arista al cubo o a la arista al cubo, perdón. ¿Sí? Entonces, derivamos implícitamente, tenemos que nos queda 3a cuadrado sobre el diferencial del área sobre el tiempo. Perdón, no es del área, de la arista sobre el tiempo. Reemplazamos el valor que nos están dando, que son los 75 centímetros cúbicos sobre minuto, y despejamos el diferencial del lado con respecto al tiempo. Hacemos la división y tenemos que la variación del lado con respecto al tiempo es de 1 centímetro sobre minuto. En el literal B nos pedía ya la razón de cambio del área superficial cuando esta es de 24 centímetros al cuadrado. ¿Qué vendría a ser el área superficial? El área superficial, como es un cubo, tiene 6 caras iguales. Y como es un cubo, cada cara está formada por un cuadrado. Entonces el área de este cubo vendría a ser el área superficial de este cubo, vendría a ser A lado al cuadrado. Como tiene 6 caras, sería 6 por A cuadrado. De dato anterior también teníamos que el diferencial del volumen con respecto al tiempo era de 75 centímetros cúbicos sobre minuto y el área superficial es de 24 centímetros al cuadrado. ¿Ya? Cuando A dice que encuentre la variación del área con respecto al tiempo, cuando el área es de 24 centímetros al cuadrado. Ayúdame, por favor. A es igual a 6 por A cuadrado, vendría a ser nuestra ecuación para nosotros poder derivar. Derivamos y obtenemos esta ecuación. Nos faltan algunos datos, ¿sí? De lo cual encontramos primerito el valor de A que no tenemos. El lado de este cubo no tenemos, pero tenemos el área superficial. Si la igualamos a la ecuación del área, los 24 centímetros al cuadrado, podemos encontrar el valor del lado. Este 6 que está multiplicando pasaría a dividir, 24 dividido para 6 a 4, y como está al cuadrado le sacamos la raíz cuadrada. Entonces obtenemos que el lado, cuando el área superficial es de 24 centímetros al cuadrado, es de 2 centímetros. ¿Sí? Entonces tendríamos aquí este dato. Y también nos falta el dato de... A ver, ya, sí, ahí sería. Y con el dato que nos daba del diferencial del volumen sobre el tiempo, ya podemos encontrar el diferencial del lado sobre el tiempo. Despejamos los 3 al cubo, que están multiplicando, pasarían a dividir. Y reemplazamos el valor del A, que encontramos que era 2 centímetros, 2 al cuadrado 4 por 3, 12, y tendríamos que dividir 75 dividido para 12, y nos da la razón de cambio del área con respecto al tiempo cuando el área superficial es de 24 centímetros al cuadrado. ¿Listo? De ahí reemplazamos también en la ecuación 1
para encontrar el diferencial del área con respecto al tiempo. Listo, tenemos que, nos salió que son 6 por, a ver, teníamos 6 por 2A y por el diferencial del área con respecto al tiempo. 6, 2 y 2 de A, que son 2 centímetros. 6 por 2 y por 2 serían 24 y por 6.65, que nos salió el diferencial del lado con respecto al tiempo, tendríamos que esta variación es de 150 centímetros al cuadrado sobre minuto. Y el último problema tenemos un poquito diferente, también está un triángulo, pero es un poco diferente. Dice, un obrero sostiene una cuerda de 36 metros de longitud y al otro extremo hay un peso. La cuerda pasa por una polea situada a 20 metros de altura y este se aleja de la polea a razón de 5 metros sobre segundos. ¿A qué velocidad se eleva el peso cuando está a 10 metros por encima de la posición original? Aquí tenemos varios datos. Vemos que la polea y el peso forman un triángulo rectángulo, ¿sí? A cada lado le vamos a dar un nombre, X, Y, Z. La altura, Z, serían 20 metros. También nos dan un dato que dice que el obrero sostiene una cuerda de 36 metros. Toda esta cuerda, Z y Y, vale 36. Aquí vamos a obtener nuestra primera ecuación. También dice que está situada a 20 metros de altura. Y como es un triángulo rectángulo, también podemos aplicar una ecuación que es el teorema de Pitágoras. Dice también que el obrero jala la cuerda. Todavía no le cambies, por favor. Que el obrero jala la cuerda a razón de 5 metros sobre segundos. Este vendría a ser la velocidad en el eje X. Y nos está pidiendo que encontremos el diferencial o la razón de la altura por la que cambiaría Z con respecto al tiempo si Z vale 10 metros. Como les dije, la longitud de la cuerda es el valor de Z más el valor de Y. Y tendríamos también la ecuación para aplicar la ecuación del teorema de Pitágoras, que es Z al cuadrado más X al cuadrado es igual a Y al cuadrado. Vamos a poner la ecuación del teorema de Pitágoras todo en función de X y de Y. Ayúdame, por favor, ahora sí. ¿Ya? Con la cuerda que jala el obrero con un ángulo un ángulo recto de 90 grados, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Recordando que Z tiene una altura de 20 metros, reemplazamos el valor de Z en la ecuación de Pitágoras. Y de la longitud de la cuerda, que era Z más Y que medía 36 metros, de esta ecuación despejamos el valor de Y. Y este valor de Y le reemplazamos en la ecuación del teorema de Pitágoras para dejar a esta ecuación en función de X y de Z. Ayúdame, por favor. Ya. Como tenemos de esta ecuación, la derivamos con respecto al tiempo. Nos quedaría 2x de z es igual a menos 2, porque estaba 36 menos z elevado al cuadrado. Bajamos el 2. Escribimos la base, que son 36 menos z, y derivamos también todo lo que está dentro del paréntesis, que nos quedaría menos 1. Por eso este 2 está con signo negativo. Reemplazamos los datos conocidos, que era X, cuando la altura es de 10 metros, que es de 16.61 metros, el diferencial de X con respecto al tiempo, la velocidad del obrero con la que jalaba la cuerda, que es de 5 metros sobre segundos, y Z, que Z nos pedía una altura de 10 metros. Despejamos el diferencial de Z con respecto al tiempo, efectuamos las operaciones y nos da que la razón de cambio
de la altura con respecto al tiempo es de menos 3.16 metros sobre segundo. Gracias. ¿Qué significado tiene ese signo menos ahí en esa cuenta que hiciste antes? Que no avanza, con esa velocidad no alcanza a alzar el peso que tiene ahí en la cuerda. Siga, siga. Muy buenas noches con todos. Bueno, voy a presentar el problema número 6, que nos dice lo siguiente. Los extremos de una escalera de 5 metros de longitud están apoyados sobre una pared vertical, perdón, no puedo, ya, y sobre un piso horizontal. Si al empujar la base se logra que ésta se aleje de la pared a razón de 20 metros sobre segundos, ¿con qué rapidez baja el extremo superior de la escalera cuando la base está a 3 metros de la pared? Para la solución para este problema, como podemos ver, tenemos CAX, la distancia que hay desde la pared al extremo inferior, y H, la altura desde el suelo al extremo superior de la escalera. Nos pide hallar la rapidez con la que baja el extremo superior de la escalera cuando la base está a 3 metros de la pared. Solución. Para la siguiente solución nosotros tenemos como dato el coeficiente de variación de la altura con respecto al tiempo, ¿sí? Como lo que nos pide es, perdón, el coeficiente de la variación de la altura con respecto al tiempo cuando la escalera se encuentra a 3 metros. Y como dato nos da el coeficiente de variación de la distancia con respecto al tiempo, que nos dice que es de 20 metros sobre segundos. Sí, en este ejercicio nosotros podemos aplicar lo que es el teorema de Pitágoras. Sí, el teorema de Pitágoras conocemos como la suma de los catetos elevados al cuadrado es igual a la hipotenusa. Para nosotros esta vendría a ser nuestra ecuación nuestra ecuación número 1. A esta ecuación nosotros le vamos a aplicar lo que es la derivada implícita, ¿sí? Que tenemos, que viene a ser 2h por la diferencial de h sobre t más 2x por la diferencial de x sobre t es igual a 0. De esta ecuación nosotros vamos a despejar lo que es el coeficiente de variación de la altura con respecto al tiempo, que es lo que necesitamos para nuestro ejercicio, lo que nos pide nuestro ejercicio. Haciendo las respectivas operaciones, sí, como nos damos cuenta, necesitamos despejar esta variable de acá, sí, y para ello nosotros necesitamos lo que es despejar, lo que está sumando pasa al otro lado a restar, y bueno, se simplificaría entre los dos valores que tenemos aquí, quedándonos de manera negativa x sobre h por el coeficiente de variación de la distancia con respecto al tiempo. En la ecuación 1, que es parte de nuestro teorema de Pitágoras, sustituimos los datos que son válidos para el momento en el que x es igual a 3, para lo que tendríamos que el cateto en este aspecto h vendría a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa elevado al cuadrado menos la distancia a la que nos pide, que es de 3. Reemplazando estos datos nos va a salir que la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. En este aspecto h viene a ser igual a 4. Una vez que ya tenemos los valores tanto de h y de x, vamos a reemplazar esos valores en la ecuación número 2, que es el coeficiente de variación de la altura con respecto al tiempo. Reemplazando esos datos, tenemos que ese coeficiente de variación respecto al tiempo es menos 15 metros sobre segundo. Para el problema número 7, nosotros tenemos un recipiente que tiene una forma de cono circular. Nos dice que su altura es de 10 y el radio de la base es de 4, como podemos observar.
Se introduce, dice, agua en el recipiente a una velocidad constante de 5 Hay una metros. pregunta, parece, José Luis Canto. Dime, José Luis. Una aclaración, no sé, de la pregunta que usted le hizo, si te puedes pasar la diapositiva anterior. Gracias. No, el de H sobre el de T, que es de menos 15 metros sobre segundos. Bueno, no sé, para que mis compañeros me aclaren o también el profe, sería que ese signo negativo me está indicando que a medida que la altura va disminuyendo, se está incrementando el tiempo y por eso es el signo negativo. ¿Qué dicen los expositores sobre eso? ¿Están ahí o no? Sí, a ver. Bueno, este signo negativo, bueno, viene a ser que mientras para mí, ¿no? Que mientras la escalera sigue bajando, como decir, el tiempo va a ir aumentando y por ende la rapidez en este aspecto va a ser negativa. No sé si mis compañeros ahí de igual manera puedan acotar algo a la pregunta del compañero. Sí, para mí también es lo correcto, que a medida que va perdiendo altura, por eso es que aumenta el tiempo y por eso es el signo negativo. El signo negativo de 3,2. Sí, ok, bueno, sí me queda. Entonces ahí sí me quedó claro. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. No, no, pero la razón no es esa. El signo negativo lo que te dice es la dirección en la que se desplaza la escalera. La velocidad de la dirección en que se desplaza. No, no es que está desacelerando, sino que ella viene bajando, ¿verdad? El signo menos indica la dirección vectorial de la punta de esta, ¿no? La H va disminuyendo a medida que la escalera se desplaza hacia la derecha. Entonces, este signo lo que indica es que la escalera está bajando. Si fuese un signo más, iría una velocidad desplazada en sentido positivo, ¿no? Ya. Okay, si se desplaza en este sentido hacia acá, la velocidad sería positiva y si no, aquí es negativa. ¿Ok? O sea, en pocas palabras, es una variación de esa altura de la escalera, se podría decir negativa, ¿no? Está disminuyendo esa altura poco a poco, ¿verdad? Sí, pero digamos que como esto es negativo, te está diciendo que cada segundo la escalera desciende 15 metros, digámoslo así. Ajá. ¿Ok? El negativo lo que quiere decir que va hacia abajo, ¿no? Y la variación de la altura respecto al tiempo, la altura está cambiando respecto al tiempo, pero está cambiando, puede cambiar en dos formas, o cambia hacia acá porque está aumentando la altura, o cambia hacia Ujú, abajo, ¿verdad? En ujú. el caso de este ejercicio, el signo menos te está Hacia abajo. indicando que el cambio es hacia abajo. Entonces, si está perdiendo altura, está perdiendo 15 metros cada Ujú. segundo. Gracias, profe. Entonces, por la forma vectorial. Ya. Ya, Claro, gracias. la dirección en la que se mueve la punta de la escalera es la altura. Vaya, el siguiente. Ya. Un recipiente tiene forma de cono circular. La altura es de 10 metros y el radio de la base es de 4 metros. Se introduce agua en el recipiente a una velocidad constante de 5 metros por minuto. ¿Con qué velocidad se eleva el nivel del agua cuando la profundidad del agua es de 5 metros? Sí, para el literal A tenemos cuando el vértice del cono está hacia abajo y para el literal B el vértice del cono está hacia arriba. Por eso las dos figuras que podemos apreciar en la imagen. Sí, para los dos casos de A y B, sea H la altura del nivel de agua y R el radio de la superficie libre del agua y B el volumen del agua existente en el recipiente en el instante T. Para el siguiente ejercicio, nosotros tenemos como dato o nos dice que se conoce el coeficiente de variación del volumen del agua con respecto al tiempo, que este viene a ser igual a menos 5. ¿Sí? Perdón, un momentito. Ya. Que este viene a ser igual a menos 5. Y de igual manera nos pide hallar lo que ya dijimos, ¿no es cierto? El coeficiente de la variación de la altura del agua con respecto al tiempo en el instante en el que H es 5 metros.
tenemos que el volumen del cono del agua es pi tercios por h por radio al cuadrado. Aplicando la regla de la cadena que ya mis compañeros le dieron a conocer el día de ayer, tenemos lo siguiente. Tenemos el coeficiente de variación de la altura del agua con respecto al tiempo es igual al coeficiente de variación del volumen del agua con respecto a la altura por el coeficiente de variación de la altura con respecto al tiempo. ¿Sí? Necesitamos para este ejercicio buscar una relación que ligue las variables. Ya estoy yendo a la Flor del Valle recién, cogemos un bus de aquí de Cusubamba. Por favor, compañeros, si nos ayudan silenciando. Micrófono prendido, por favor. Apáguenlo. Ya, entonces necesitamos buscar una relación que ligue las variables R y T. Nosotros, como podemos observar en esta imagen, tenemos lo que es la base, ¿no es cierto?, que nos da, y la altura. Si nos damos cuenta, con esa base y esa altura, nosotros formamos un triángulo, ¿sí? Con los datos que tenemos, con la base del cono que es de 4, con la radio del cono que es 4 y con la altura que tiene este cono que es 10. Y si nos damos cuenta, al nivel que se encuentra el agua tenemos otro triángulo, ¿sí? Donde la base de este triángulo viene a ser R y la altura viene a ser H, para lo cual nosotros tenemos la siguiente razón. 4 de lo que vale el radio de la base del cono sobre el radio al cual se encuentra la altura del agua. Es igual a la altura sobre la altura del cono del triángulo inferior. Sí, de esta razón nosotros despejamos R, que nos da igual a 2/5 por la altura. Luego reemplazamos este valor de R en lo que viene a ser la fórmula del volumen que tenemos acá arriba, que era pi tercios por H sobre R. Al reemplazar esta variable, nosotros tenemos lo siguiente. Sí, tenemos 4pi sobre 75 H al cubo. A esta fórmula nosotros vamos a realizarle la primera derivada, quedándonos de la siguiente manera. El coeficiente de variación del volumen del agua con respecto al tiempo es igual a 4pi sobre 25 H al cuadrado. Sí, como conocemos al realizar la derivada, este exponente de H es 3, disminuye en 1 y este 3 viene a formar parte del numerador. Y simplificando, pues nos da 4pi 25 avos sobre H al cuadrado. Sí, entonces ya hemos hallado hasta ahí la primera derivada. Entonces, los valores que tenemos vamos a reemplazar en la ecuación 1. Como dato teníamos que el coeficiente de variación del volumen del agua con respecto al tiempo va a ser 5 metros cúbicos. Y la fórmula que despejamos anteriormente tenemos de igual manera que el coeficiente de variación del volumen del agua con respecto a la altura va a ser 4pi sobre 25 por la altura al cuadrado. Y lo que nos pedía en el ejercicio es el coeficiente de variación de la altura del agua con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Entonces, una vez que despejamos de esta ecuación, nos va a quedar que el coeficiente de variación de la altura del agua con respecto al tiempo es igual a 125 sobre 4pi h al cuadrado, la altura al cuadrado. Y finalmente nos decía que vamos a evaluar ese coeficiente de variación de la altura con respecto al tiempo para un h igual a 5. Entonces, reemplazando los valores, nos queda lo siguiente. 5 cuartos, 5 sobre 4pi metros sobre minuto. ¿Sí? Que eso vendría, bueno, lo hemos dejado en fracción. ¿Sí? Hasta ahí, compañeros, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué significa ese 5 sobre 4 pi metros sobre minuto? Eso es la rapidez con la que sube el agua. O sea, nos dice que por cada 5 metros, por cada 5 metros que sube de agua se demora 4pi minutos para mí. Entonces, nos pedía la rapidez con la que está subiendo la rapidez
del agua en el instante en el que H es igual a 5. No, no, como lo dijiste. Eso lo que significa es que cada minuto sube 5 sobre 4 pi metros. Bueno, A ver, ¿ok? ¿Cómo cambia la altura, no? Y fíjate que da el signo positivo claro, porque en ese caso se está llenando. se El está volumen del llenando. cono sube, la dirección en la que sube, la que cambia la altura es hacia arriba. Es decir, la altura está aumentando, no disminuyendo. En el caso que vimos de la Claro, escalera, la altura de la estaba escala. disminuyendo, por eso tenía signo negativo. Siga. Ujú. Ya, ahora eso era para el literal B. Ahora nos pide para el literal A cuando el cono estaba hacia abajo. Ahora nos pide el literal B, que nos decía para cuando el vértice del cono está hacia arriba. Sí, entonces para el siguiente literal de igual manera nos da como dato que se conoce el coeficiente de variación del volumen del agua con respecto al tiempo y de igual manera nos pide hallar el coeficiente de variación de la altura del agua con respecto al tiempo. Sí, para esto nosotros en este caso el volumen del tronco, vamos a necesitar el volumen del tronco del agua, está dado por la siguiente ecuación, donde B, el volumen es igual a pi tercios de H sobre el radio de la base mayor más el radio al cuadrado, perdón, de la base mayor más el radio al cuadrado de la base menor por el radio, por la multiplicación de los dos radios. Sí, al reemplazar los datos nosotros tenemos que el radio de la base mayor teníamos que es igual a 4, ¿sí? Y el dato del radio menor no tenemos, así que se queda. De igual manera, al ordenar y reemplazar los datos nos va a dar la siguiente ecuación. Pi tercios es igual por H por radio al cuadrado más 4R más 16. ¿Sí? De igual manera, para este ejercicio vamos a considerar los triángulos semejantes que forman en la figura. ¿Sí? Nosotros tenemos, al igual que en la otra figura, nosotros tenemos aquí que se van a formar dos triángulos. ¿Sí? Uno en esta manera y el otro que es un poco más pequeño. ¿Sí? Entonces tenemos esos datos que podemos observar en la figura. Y para esto se va a tener la razón de la altura, que es 10, ¿sí? Va a ser proporcional a los 10 menos la altura que es la incógnita que tenemos. Y de igual manera, va a ser igual a 4, que vale el radio de la base mayor en razón de R. Y para lo cual nosotros despejamos R y obtenemos lo siguiente, 2/5 por 10 menos H. Luego reemplazamos este radio en la ecuación 1 que tenemos acá, ¿sí? Quedándonos de la siguiente manera. Pi tercios por H es por 2/5, abro paréntesis, 10 menos la altura, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, o sea, es solamente reemplazarlo en la fórmula que tenemos acá arriba, ¿sí? Y efectuando las operaciones y simplificando, nos queda lo siguiente. Sí, nos queda que el volumen es igual a 4pi sobre 75 por h al cubo menos 8pi sobre 5 por h al cuadrado más 16pi h. Sí, esa es la fórmula que hemos obtenido al reemplazar todos los datos. Ahora, de la ecuación obtenida realizamos la derivada, quedándonos de la siguiente manera. El coeficiente de variación del volumen del agua con respecto al tiempo va a ser igual a 4pi sobre 25 h al cuadrado menos 16pi sobre 5 por h más 16 pi. Como ustedes pueden ver, este exponente baja a formar parte del numerador y se disminuye en 1. Eso es lo que hemos hecho, hacer la primera derivada. Reemplazamos los datos obtenidos en la siguiente ecuación, obteniendo lo siguiente. Coeficiente de variación del volumen del agua con respecto al tiempo es igual a 4pi sobre 25h al cuadrado menos 16pi sobre 5 por h más 16 pi por el coeficiente de variación de la altura del agua con respecto al tiempo. En el ejercicio, esto ya nos daba de dato. Sí, el coeficiente de variación del volumen del agua nos decía que es de 5 metros cúbicos por minuto y lo hemos reemplazado. De igual manera nos pedía
a razón del literal A, hallar el coeficiente de variación de la altura respecto al tiempo. Reemplazando y haciendo las respectivas operaciones, tenemos la siguiente ecuación. Entonces, a esta ecuación nosotros le vamos a evaluar para cuando h es igual a 5. Y reemplazando de igual manera la ecuación, nos queda 5 cuartos de pi metros sobre minuto. Como podemos darnos cuenta, esta ecuación, este valor obtenido es igual al valor que nosotros obtuvimos en el literal A. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que de igual manera se va llenando a la misma razón. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? No. ¿Ya está listo? ¿O tiene otro ejercicio? ¿Tiene otro ejemplo? Sí. ¿Ya pusieron Entonces, todo? sí, Usted es la última. sí, yo era la última. Allá. Pase el siguiente ejemplo que tiene. Ya. Tenemos que un barco navega paralelamente a una costa recta a una velocidad de 12 kilómetros y a una distancia de 4 kilómetros. ¿Cuál es su velocidad de aproximación a un faro de la costa en el instante en que diste precisamente 5 kilómetros del faro? Para el siguiente ejercicio nosotros nos da la velocidad del barco y la velocidad del acercamiento del barco hacia el faro. ¿Sí? De igual manera, nos dice que la velocidad del barco es de 12, si no me equivoco, de 12 kilómetros por hora y nos pide hallar la velocidad de acercamiento del barco al faro. Por la regla de la cadena nosotros tenemos lo siguiente. Como podemos observar aquí en la figura, ¿no es cierto? Tenemos desde el punto F hasta P tenemos X, desde F hasta B tenemos Y, y bueno, esta distancia del P a B que vale 4, si no me equivoco. Sí, entonces tenemos la derivada y de igual manera, como podemos observar en la figura, nosotros tenemos un triángulo para el cual nosotros vamos a hacer uso del teorema de Pitágoras, donde Y viene a ser nuestra hipotenusa y X y 4 vienen a ser nuestros catetos. Entonces, quedándonos de la siguiente manera, Y al cuadrado es igual a X al cuadrado más 16. De donde al derivar obtenemos lo siguiente, 2Y por la diferencial de Y sobre de X es igual a 2X. ¿Sí? De la cual al derivar nosotros vamos a despejar la diferencial de Y sobre de X quedándonos X sobre Y. De la relación nosotros tenemos, se tiene que X es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado menos 16. Reemplazando en X al cuadrado es igual a, reemplazando en Y al cuadrado es igual a X al cuadrado más 16, los valores obtenemos lo siguiente. La diferencial de Y sobre dx es igual a la raíz cuadrada de Y al cuadrado menos 16 sobre Y. Y finalmente tenemos que la diferencial de Y sobre dt es igual a la raíz cuadrada de Y al cuadrado menos 16 sobre Y por la diferencial de dx sobre dt. Como nos pedía de igual manera evaluar a una razón de 5, al reemplazar los datos nos va a quedar que vamos a tener un coeficiente de variación en este caso vendría a ser del acercamiento con respecto al tiempo de 36 quintos kilómetros hora. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No, siga, siga. Ya, y voy a dar paso a mi compañero John. John, ¿estás ahí? Sí, para explicar un ejemplo más, voy a compartir la pantalla. Ya, perfecto. ¿Sí se puede visualizar lo que estoy compartiendo? Sí, sí. Eso lo tienes en la guía, lo tienes en la guía. No, le pensaba hacer, profe, este ejercicio. No importa, déjalo ahí, ya pusieron todo y está bien. Está bien, está agotado, está solo. Entonces, nos vemos el próximo sábado.
¿Oyeron? En la universidad. Ya, profe. Y ya tienen la guía para subirla al aula virtual, ¿verdad? Yo les puse el link para que suban la guía, la presentación y todo para irles evaluando, ¿ya no? Profe, hoy le subimos. Ya, bueno, que pasen buenas noches. Que ¿Lo subimos todos, profe? Sí, si ya lo tienen, suban, lo que tienen ya de una vez. Pero ¿Bien? ¿subimos todos los integrantes o uno solo? Todos los integrantes, sí, todos. Profe, una pregunta. ¿Subimos solamente la guía o también La las, guía y la los presentación. PowerPoint? Ah, ya. Ah, ya, muchas gracias. Mm, Bueno, feliz noche, que descanse. ya. Gracias. Profe, hasta Gracias, mañana. Paola, buenas Profesor, noches. una Buenas noches, la doctor. otra semana, Buenas noches profe. con todos. Hasta Bueno. luego. Profesor, Buenas noches. disculpe. Una inquietud. Dime, Francisco. La clase que tenemos el próximo sábado, que es presencial, seguimos con las exposiciones. Van a exponer los 3 últimos grupos. Vayan exponiendo, sí, vayan en su exposición preparada. Pero el sábado no exponen todo. El sábado, la fecha que teníamos era en la semana, ¿verdad? Entonces el sábado vamos a hacer un tallercito ahí de práctica y lleven la exposición preparada por si acaso les mando a exponer a alguno de ustedes, pero lo más probable es que hagamos un taller de ejercicio. Ya, gracias. Chao. Magister,